Estoy, la verdad, muy entusiasmado de poder compartir esta prédica con usted. Estoy realmente entusiasmado. Sé que Dios va a hacer algo muy, muy profundo en los corazones de aquellos en los cuales esta palabra sea sembrada por el Espíritu Santo. ¿Sabe? El domingo pasado hemos tenido un tiempo muy especial donde nosotros hemos proclamado que la palabra es implantada en nosotros y la palabra de Dios nos vuelve vacía. La palabra de Dios viene a nuestras vidas y nos implanta vida espiritual. Entonces, yo estaba diciendo, esto es la continuación. El Espíritu Santo nos estuvo llevando hacia una dirección para que podamos entender la profundidad de la palabra de Dios. Mientras estudiaba a lo largo de la semana y meditaba en la palabra de Dios, me pasaron muchas cosas que me dieron la iniciativa y sabe cuando uno está orando y pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué querés que le hable a tu pueblo? ¿Qué querés que yo le diga? Lo primero que pasa es que muchas veces hay circunstancias que nos hacen venir a la mente un versículo. ¿Le pasó? ¿Sí? Eso significa dos cosas: que el Espíritu Santo está obrando en su vida, porque Satanás no le va a traer versículos bíblicos para recordar, a menos que sean textos fuera de contexto, porque a Jesús fue con la Biblia, pero para que se tire el templo. Pero el Espíritu Santo nos da versículos, eso significa uno, el Espíritu Santo está obrando, y dos, que usted está leyendo la Biblia. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Ahora, si no estamos leyendo la Biblia, ¿de qué se va a basar el Espíritu Santo? Bueno, tal vez de una prédica, tal vez de un hermano. Dios no lo va a dejar. Dios no lo va a dejar. Va a hablarle. Pero, ¿a dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a que es importante ser sensibles a la voz de Dios. ¿Es usted sensible a la voz de Dios? ¿Le está dando herramientas al Espíritu Santo para que le hable? Para tener en cuenta, ¿no? Bueno, Hechos capítulo 3, versículo 19, solamente un versículo. Pero voy a leer el versículo, pero después voy a explicar el contexto, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Pero yo no quiero predicar un pretexto, quiero predicar toda la verdad de Dios. ¿Está? Entonces dice, así que, ahí está. Pedro está desarrollando todo, estuvo predicando todo y pone un punto y dice, así que, ¿qué significa? Ahora le dice a las personas, al auditorio, ahora tienen que escucharme y tienen que obedecer lo que tienen que hacer. Entonces Pedro dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oramos. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos que nos hables aún más. Señor, sabemos que a través de la alabanza hemos estado ministrando tu corazón y tú el nuestro, pero hoy necesitamos la profundidad de tu palabra. Necesitamos que nos hables, necesitamos que ministres directamente, Señor, a donde solamente tu palabra puede llegar, a lo profundo del corazón, a discernir nuestros pensamientos, nuestras intenciones, a cortar toda aquella parte carnal en nuestras vidas. Obra por tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Si usted tiene Biblia de papel, subraye así que y póngale un colorcito. Así que, ¿qué es lo que está pasando? Después de que ocurrió una señal, el apóstol Pedro y Juan iban juntos a orar. A la hora de la oración, a las 3 de la tarde, iban al templo y había un cojo de nacimiento en la puerta. Entonces, este cojo estaba pidiendo limosnas. Pedro y Juan los mira y Pedro ve que tiene fe y le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
levántate en el nombre de Jesucristo. Y el cojo se levantó y anduvo y entró saltando y glorificando a Dios. Fue un milagro maravilloso. Pero fíjense esto, el apóstol Pedro, cuando vio el milagro sobrenatural, fue un milagro sobrenatural. Imagínense, qué oportunidad para empezar a decir, ¿cuántos quieren ser sanos? ¿Cuántos quieren recibir sanidad? ¿Cuántos quieren? Cree ahora, recibe ahora tu milagro, recibe ahora tu sanidad. ¿Pasó eso? No. ¿Por qué? Porque el milagro fue la ocasión y el milagro fue la señal para predicar de Cristo. Y fíjense qué diferente que es ahora. Ahora se ocupa Cristo para predicar la señal. Ahora la gente, venía a Cristo porque Él te va a sanar. Están predicando la señal y ocupan a Cristo para predicar una señal. Es distinto, ¿no? Pedro en ningún momento le dijo, levanta tu mano y recibe tu milagro. No. Lo primero que hace el apóstol Pedro es, saca la mirada de todas las personas, porque imagínense que venga una persona paralítica y alguien le pone la mano y ora, y la persona se levanta. ¿A quién van a mirar? ¿A quién van a mirar? Van a mirar al hombre por el cual se hizo el milagro. Pero Pedro dice, no, señores. Saca el foco de la atención de él y dice, miren a Dios. Hechos capítulos 3, 16 dice, por la fe en su nombre, este es Jesús. A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este la completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro y Juan direccionan la mirada de toda Jerusalén hacia Dios y hacia Cristo. Nunca ellos dijeron, mírenos a nosotros, tened fe, el Señor te va a sanar a vos también. Lo más hermoso es que la Biblia dice que ellos sacan la mirada del pueblo para que miren a Jesús. Ahora ¿qué fue lo que pasó automáticamente después de que ellos le dicen, nosotros no fuimos, fue el Señor Jesús el que sanó a este? Automáticamente ocupa la señal para predicar el evangelio. ¿Y saben qué es el evangelio? El evangelio son buenas nuevas. Pero las buenas nuevas tienen malas noticias. Hechos capítulo 3, del 3 en adelante dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, escucha esto, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que os se diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El apóstol Pedro empieza a predicar el evangelio. ¿Y qué hace? Denuncia el pecado de las personas. Y le dice, hay sangre en tus manos. No cualquier sangre. Hay sangre en tus manos y es la sangre del autor de la vida. Cuando se predique el evangelio, cuando se predique el evangelio de verdad, vas a tener sangre en las manos. La sangre del santo de los santos, del justo, del único.
Dios santo y verdadero. Cuando se predique el Evangelio, vamos a sentir el peso de las consecuencias de nuestro pecado. Vamos a sentir la convicción de pecado. Mientras no se predique el Evangelio, solamente vamos a buscar señales y cosas que nos convengan y cosas que queramos para que andemos cada vez mejor en nuestra carne. Mi pregunta es, ¿tenemos hoy en día predicadores que nos hagan ver nuestro pecado? ¿O solamente nos dicen, vení y recibí? ¿Qué estás buscando? Vení. El Dios perinola, el Dios ruleta, el Dios que te da todo. El Dios Walmart. Te vas y te servís. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Cuando se predica el Evangelio, nuestras manos quedan manchadas. Y muchas veces empezamos a recordar las veces que negamos a Jesús, las veces que no quisimos obedecer, las veces que preferimos el homicida antes que el justo. Porque el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y muchas veces preferimos eso. ¿Tenemos predicaciones que nos muestren quiénes somos? La única manera de que haya nuevos nacimientos es que haya una predicación bíblica. Cuando se predica la verdad de Dios, nuestros corazones quedan desnudados. Mi pregunta es, ¿somos conscientes de nuestros pecados? ¿Estamos entendiendo? Si escuchamos el Evangelio, vamos a escuchar, así que. Vamos a escuchar, así que. Ahora, Pedro les dio una opción. Si escuchamos el Evangelio, vamos a ser confrontados. Nuestras manos se verán manchadas. El Evangelio es buena nueva para los que creen. Pero para los que no creen, es una sentencia. Si decimos que nuestra predicación tiene que ver más con nuestras necesidades y no con Cristo, no es una predicación. No tiene ningún sentido. Si nosotros buscamos una señal milagrosa, vengo para que Dios me prospere, vengo para que Dios me dé un mejor trabajo, vengo para que Dios me cambie a mi esposa. No, mentira. Su esposa no le va a cambiar al Señor, se va a quedar con él. Pero vengo porque quiero esto, vengo porque quiero lo otro. Y en la predicación no está Cristo, esa predicación no sirve. No tiene ningún sentido, no tiene poder para transformar un corazón. Escuchen lo que dijo Spurgeon. Si no está Cristo en tu sermón, caballero, entonces vete a tu casa y nunca prediques de nuevo hasta que tengas algo que valga la pena oír. No lo hagas. Si no está Cristo en tu mensaje, no lo hagas. No hables. No hables. Huye de los lugares, dijo Spurgeon, en donde te entretengan. Busca el lugar donde te confronten y te hagan ver tu pecado. Así que, Pedro no les dio ninguna opción, los expuso y expuso su culpabilidad. No le dijo, vos sos un campeón. Ahora tenemos las iglesias llenas de campeones. Ya no hay más lugar para tantos campeones. Al contrario, la Biblia dice, así que. Si hoy estás siendo confrontado, aliéntate, estás en el lugar correcto.
estás escuchando la palabra de Dios. Si estás siendo confrontado con tu pecado, si hay algo que choca con tu corazón, estás en el lugar correcto. Y Dios está haciendo su obra. Y tu corazón va a ser quebrantado y va a ser cambiado por un corazón nuevo, conforme a su corazón. Cuando el evangelio se predica, solamente hay dos cosas que pueden pasar. O te convertís o te manifestás como un animal. No hay opción. No hay opción. Si estás siendo confrontado, estás en el lugar correcto. Y el Espíritu Santo va a hacer una obra. Así que, dice Pedro, arrepentíos y convertíos. Después de exponer el pecado, le dice a la multitud y le da la salida. ¿Cuál es la salida? Arrepentirse. La salida es arrepentirse y cambiar. ¿Saben qué significa arrepentirse? Cambiar la manera de pensar. Arrepentirse también es un sentimiento de culpa, de un peso sobre nosotros a causa de nuestro pecado. ¿Cómo está con tu pecado? Hola, pecado, ¿cómo estás? Tanto pana, ponete cómodo, vení. Sentate. No te vas a ir. Quédate, pecado, vení. ¿Cómo está tu relación con el pecado? Pedro le dice, le da la salida, arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento es una gracia por la cual la persona es confrontada por la palabra de Dios y se siente culpable. Pero el apóstol no dice solamente que se arrepienta, dice también que se convierta. Y sabe, no es lo mismo. Arrepentimiento es el peso, la culpabilidad por mi pecado. Pero la conversión es arrepentimiento más fe. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento culpable, lo primero que pasa es que nosotros queremos empezar a cambiar por nuestras propias fuerzas. No, yo voy a ser mejor, no, yo tengo que hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Ya voy a ir a la iglesia, cuando sea mejor voy a ir a la iglesia. No, hermano, venga malito como está. No, cuando esté mejor voy a ir a congregarme, no, venga así como está. El arrepentimiento es tristeza de corazón por el pecado. Renuncia al pecado y propósito sincero de olvidarlo y andar en obediencia a Cristo. Eso es la conversión. Cuando yo escucho la palabra de Dios y me confronta y me hace ver con mi pecado quién soy, yo miro a Cristo y digo, Señor, creo y me arrepiento, siento el peso de mi pecado. Ahora te pido que me perdones y quiero someterme a tu voluntad, vivir en obediencia a Cristo. Eso es la conversión. Hay gente que siente convicción de pecado muchas veces, pero que nunca se convierte. Viene domingo tras domingo a la iglesia y se es confrontado por la palabra de Dios, pero no cambia, no se convierte. ¿Por qué? Porque no pone su fe en Jesús. Está apoyada en su propia prudencia. La conversión es la unión entre la fe, la confianza en Cristo y el arrepentimiento. Jesús invita a todos los pecadores, dice, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados y yo le daré descanso. Y de inmediato añade algo, escuchen, no le dice, vengan a mí y está todo ahí, está todo listo. No, dice, carguen mi yugo y aprendan de mí. Cristo te dice, arrepentite, pero cambia y empezá a seguirme, empezá a obedecerme, empezá a vivir según mis mandamientos. Eso es una conversión. ¿Saben? Mi pregunta
siempre fue, ¿por qué Dios ocupó la fe? ¿Por qué Dios ocupó la fe para que nosotros podamos ser salvos? ¿Saben por qué es la única fe? La fe es la única actitud del corazón que es exactamente opuesto a depender de nosotros mismos. Cuando yo tengo fe, dejo de depender en mí. Cuando yo tengo confianza en Jesús, digo, Señor, yo no puedo con esto. Yo no puedo con mi propia vida, yo no puedo con mis pecados, no puedo con mis pensamientos, no puedo con mis dichos, no puedo con mis actos, no puedo con mi vida, no puedo con mi familia, no puedo con mi trabajo, no puedo. Entonces ponemos nuestra confianza en Cristo. Eso es fe. Fe es reconocer que se nos fue de las manos nuestra propia vida, que nunca la tuvimos en control, que solamente Él puede restaurarnos. Pero fíjense esto. Es un acto espontáneo de decisión personal en el que conscientes creemos y confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. El Nuevo Testamento habla de la posibilidad de que alguien acepte a Cristo como Salvador, pero no te da la opción de decir, yo acepto a Cristo como Salvador, pero no lo quiero como Señor. No, está bien, yo quiero que sea mi Salvador nomás. No quiero que Cristo gobierne mi vida. No hay opción. Si vamos a Cristo, tenemos que creer que Él es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. No existe la posibilidad de ir a Jesús para que sea solamente nuestro Salvador. No se puede. Si Cristo va a ser nuestro Salvador, también debe ser nuestro Señor. ¿Para qué? Dice, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Quién puede perdonar nuestros pecados? Debemos saber que no podemos escapar de Dios, no podemos huir de la presencia de Dios, no podemos hacerlo. El salmista en el Salmo 139, del 7 en adelante, dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No podemos escondernos de Dios. No podemos. Y saben, la naturaleza del hombre es huir de Dios. El hombre siempre huye de Dios. Siempre está buscando escapar. Hoy no, mañana. Hoy no me voy a convertir. Hoy no voy a tomar la decisión de que Cristo sea mi Señor. Mañana. Pero, ¿tenemos mañana? ¿Sabemos cuándo viviremos? Estamos expuestos a la eternidad sin Cristo. Estoy hablando de algo muy serio, ¿sabe? Que si no nos convertimos, si no nos arrepentimos, podemos estar expuestos a una eternidad sin Cristo. Y esto no es un juego. El predicador se expone a decir esta verdad. Hernán Bavinck, en su libro Doctrina de Dios, dice, cuando alguien quiere hacer algo malo y no quiere que el público lo vea, o algún enemigo, se va a su habitación.
al lugar donde no es visible, a los ojos de cual el mundo no lo pueden ver. Entra a su propio dormitorio, incluso en su propio dormitorio, mira que no haya ningún extraño. Y cuando está pensando la maldad adentro de su propio corazón, sabe que hay alguien que está viendo su propio pensamiento. Y no podemos ni siquiera huir de nosotros mismos. ¿A dónde voy a huir si Dios está más adentro que mi propio corazón? No hay lugar a donde huir de Dios. No podemos. ¿Saben? Dios no quiere que huyamos de Dios, de Él, sino quiere que huyamos a Él. No huyas de Dios, huye a Dios. Corre a Dios. Huye hacia Él. Juan el Bautista le decía a los fariseos y a los publicanos, ¿quién les enseñó a huir de la ira de Dios? Se están equivocando, así no deben huir de Él. No huyan de Dios, huyan a Dios. Busquen a Dios. Pero hay gente que juega con el evangelio y no saben lo que están haciendo. Mi pregunta es, ¿estás seguro que eres de Dios? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Tu corazón está seguro que si hoy te mueres, te vas con Él? Judas se comportaba como un cristiano, hablaba como un cristiano, hacía milagros y además daba limosna. Tan convincente era la actitud de Judas que el Señor, la noche que va a ser entregado, le dice, hoy uno de ustedes me va a entregar. Y ninguno de sus discípulos desconfió de Judas. Tan buena era la apariencia de Judas que nadie desconfió de él. Y cada uno empezó a decir, ¿seré yo? Y ahí estaba el traidor, porque hablaba como un cristiano, porque hacía cosas de un cristiano, hacía milagros. Y muchas veces nosotros pensamos que porque venimos a la iglesia los domingos, porque hablamos como un cristiano y hacemos cosas buenas, somos salvos. Y saben, no. 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 La única evidencia en nosotros de que somos salvos es que confiamos en el que colgó en un madero por nosotros y que resucitó y que viene y que nos arrepentimos y que hay un cambio de vida en nosotros. Debe haber un cambio de vida en nosotros. El cristiano no puede vivir igual, de la misma manera, no puede. No puede continuar deleitándose en las mismas cosas que se deleitaba cuando no conocía a Dios. Porque ponemos una fachada delante nuestro. Y nuestros dichos son los mismos que antes. Y nuestros pensamientos son los mismos que antes. No hay un cambio. El cristiano sabe que comete errores. Pero cada vez que peca, se siente tan miserable y busca a Dios. Le dice, Señor, ayúdame a cambiar. El cristiano no es perfecto, pero el cristiano ama a Dios y busca con todas sus fuerzas servirle y obedecerle. Y hay un progreso en el cristiano. Se puede ver. La gente dice, este era un loquito, pero ahora tiene otra locura rara. Hasta sus dichos cambiaron. Fíjense la diferencia. Pedro calentándose en el fuego. Tú eres de los discípulos de Jesús. Y él le dijo, no. Pero sí, tú eres, porque aún tu manera de hablar. ¿Cómo hablamos?
Tenemos múltiples personalidades. Los lunes en nuestro trabajo somos de una manera y los domingos somos de otra. No podemos huir de Dios. Dios nos está llamando al arrepentimiento. Dios nos está llamando al arrepentimiento y a la conversión. Nos está llamando a confiar solamente en Él, a dejar nuestra vida mundana atrás y seguirle y reconocerle como Señor. ¿Para qué? ¿Para qué debemos arrepentirnos? Dice nuestro texto, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La conversión es una obra tan maravillosa del Espíritu Santo que las vidas son impactadas de tal manera que nuestra vida ya no es igual. Yo tenía la costumbre de pasar todas las noches en la semana borracho. Y me iba a tomar. Y me escapaba y hacía cosas. Pero un día me llevaron a la casa de mis abuelos y me tiraron ahí y empezaron a orar por mí. Y yo empecé a clamar. Y me di cuenta de mi pecado. Y me postré y le dije, Señor Jesús, si tú existes, entra a mi corazón porque siento que me muero. Hoy siento el peso de mi pecado. Y quedé tirado en el piso durante horas llorando. Llorando. Yo sentía la culpa de mi pecado. Decía, yo no puedo caminar un día más sin que vos dirijas mi vida. En ese momento yo me sentí totalmente nuevo. Llegué a mi casa como a las 2 de la mañana y le golpeé la puerta y sale mi mamá, preocupada de ella porque yo siempre llegaba tarde y borracho. Y le dije, mamá, tengo a Jesús en el corazón. Y me miró y dijo, oh, otra vez. Bueno, pasá, dormí, andá a dormir. Mamá, tengo a Jesús en el corazón. Ella no lo entendía. No lo entendía. Pero mi vida nunca más fue igual. Hubo un proceso en ese tiempo y mi vida empezó a cambiar. Empecé a dejar la junta de amigos que me llevaban a tomar. Empecé a dejar mis pecados habituales progresivamente. Mi papá me decía, ¿cómo que no te querés ir al boliche? No. ¿Cómo que no querés tener relaciones con tu novia? No. No. Quiero vivir para Cristo. Y no lo entendían. Cuando nos convertimos, la obra de Dios es una santificación instantánea. Nosotros somos apartados para Él. Pero ahí comienza nuevamente un proceso de santificación en donde nosotros progresivamente vamos dejando atrás todas aquellas costumbres que teníamos. La santificación se completa un día cuando le veamos al Señor y nuestros cuerpos sean glorificados como el cuerpo de Él. Pero mientras tanto, mientras estemos aquí en la vida, vamos a batallar, vamos a pelear por nuestra vida de santidad. Y no, hermano, acá quiero hacer un paréntesis. Si te ofrecen un culto de santificación, no vayas, porque no existe eso. No existe eso. Porque el cristiano, para vivir una vida en santificación, debe ocupar los medios que Dios nos dio para poder crecer en santidad. ¿Sabe cuáles son los medios? Oración, lectura en la palabra diariamente, comunión con los hermanos, adoración congregacional, servir a Dios. Esos son los medios por los cuales Dios nos santifica. Progresivamente. Si alguno te dice, vení en el culto, te vamos a ungir y te vamos a santificar, eso no existe. Eso no es de Dios. Eso no existe. Pero ¿saben? El apóstol Pedro dice,
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo hermoso de crecer en santidad, ¿sabe qué es? Que cuando más nosotros dejamos el mundo, más gozo tenemos en el Espíritu Santo de nuestras vidas. Las personas que más aman al Señor y más les sirven son las personas que más gozos tienen. En cambio, las personas que más están sometidas en sus pecados son los más tristes. Los que más gozo tienen son aquellos que dejan que Dios gobierne sus vidas. ¿Cómo estamos de gozo? Hermano, deje que Dios opere en su vida. ¿Sabe? La santificación no es algo que viene místicamente. Ay, Dios me va a santificar. No. Dios ya te santificó, pero ahora el crecimiento en la santidad es obra de Dios y obra tuya, en donde nosotros vamos diariamente y le decimos, Señor, ya no quiero ser tan chinchudo. Amén, dice la hermana Liliana acá, gloria a Dios. No quiero enojarme tanto. No quiero estar pensando lo que pienso, ya no quiero mirar lo que miro. Debo ir a Dios y confesar y en fe decir, Cristo, llévate esto. No quiero más esto en mi vida. Y cuando más confiamos en Dios, más Dios nos santifica. Es probable que tengamos caídas. Es probable que muchas veces pequemos, porque la Biblia dice que el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Sí pecamos, el cristiano peca, pero no disfruta el pecado. El cristiano no ama el pecado, el cristiano ama a Cristo. En conclusión, así que, ¿has sido confrontado con tu pecado? Hoy el Espíritu Santo te hizo ver qué hay en tu corazón. Si eso ha pasado, el Espíritu Santo te da la salida. Arrepiéntanse y conviértanse. La palabra de Dios te lleva a tomar una decisión. La decisión es ir a Cristo, a los pies de Cristo. Como decía nuestra canción, ¿quién me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. ¿Quién me da santidad y paz? Solo de Jesús, la sangre. Solo de Jesús, la sangre. ¿Has visto que solamente Cristo puede salvarte? Quiero decirte que Dios dice para que sean borrados vuestros pecados. La obra del Espíritu Santo es tan tremenda que cuando nosotros vamos y nos vemos culpables, el Padre dice en un acto legal, como un juez, dice, justo, Él es justo. La justificación es un acto de Dios en donde Él dice, yo le imputo la justicia de Cristo a Él. Y ahora tu vida es una vida como si nunca hubieras pecado. Nunca. Nunca. Eso se llama gracia. Y cuando nosotros vamos a Dios y le confesamos nuestros pecados y después le decimos, Señor, yo te quiero pedir por ese pecado que cometí. Y Dios dice, no sé qué me estás hablando. No encuentro ningún pecado porque te veo en Cristo. Nos ve inocentes, nos ve puros, nos ve limpios por la sangre del Cordero inmolado de Dios. Para que sean borrados vuestros pecados.
¿Qué te parece si dejamos de huir de Dios? Ya no huyas de Dios. No huyas de Dios. No puedes hacerlo. Huye a Dios. Ve a Dios. ¿Saben? Este mismo Dios que entregó a su único hijo de una manera tan maravillosa y tan inexplicable. Este mismo Dios, si no vamos a Cristo de la misma manera inexplicable y ininterminable, la ira de Dios va a caer sobre aquellos que no van a Cristo. De la misma manera que no podemos entender el amor de Dios, no vamos a poder entender el juicio de Dios. Porque no se va a poder medir como no se puede medir el amor de Dios. ¿Me está entendiendo? Lo digo de nuevo. De la misma manera que no podemos entender el amor de Dios en Cristo, si no vamos a Cristo no vamos a poder entender y medir la ira de Dios. No huyas de Dios, huye a Dios. Él te recibe en Cristo. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Así que por nada estés afanoso. ¿Por qué estás llorando hoy? ¿Cuáles son las cosas que te afanan? ¿Hay algo que te roba la paz? Dios promete refrigerio. Dios promete consuelo. Dios promete perdón. Y como Él no cambia, sus palabras son sí, amén en Cristo Jesús. Todo lo que Dios promete se cumple en nosotros. ¿Cuántos quieren esa paz de Dios, ese perdón de Dios, ese consuelo de Dios, esa gracia de Dios? Pónganse de pie, vamos a orar. Ahí donde estás, ¿has oído la palabra de Dios según la manera que Dios ha determinado que se vea? Y la palabra de Dios lo primero que hace es exponer nuestro corazón. Si la palabra de Dios te confrontó, es porque está haciendo su obra. Si sientes que has estado huyendo de Dios y has estado retardando la conversión, has estado negándote a aceptar a Cristo como Señor, el Señor te llama en esta noche. Si hay áreas oscuras en tu corazón en las cuales no has dejado entrar a Cristo, el Señor te llama en esta noche. Si no tienes certeza de tu salvación, el Señor te llama en esta noche. Si quieres experimentar la santidad de Dios y el amor de Dios, el Señor te llama en esta noche, no mañana, en esta noche. Y sí, Dios también puede sanar, claro que puede sanar, pero Él está interesado en sanar los corazones. Mientras que un paralítico, solamente un paralítico fue sanado, 3,000 fueron salvos para la gloria de Dios. La urgencia de Dios es la salvación. Y Él te llama en esta noche. ¿Quieres a Cristo? ¿Quieres a Cristo? Él te llama en esta noche.